Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar esta ocasión para ustedes un estudio basado en Hebreos 11, versículo 7, donde vamos a ver acerca de la fe que lleva a la acción, cuáles son las acciones que vamos a ver en este personaje siguiente que demuestran que tiene fe, que tenía fe, cuál es la experiencia y qué podemos nosotros tener como una aplicación el día de hoy. Habíamos visto anteriormente el caso de el segundo héroe de la fe, que es Enoc. Él caminó con Dios. Y ahora vamos a ver otro personaje que también caminó con Dios, que se trata de Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. El nombre de Noé significa descanso. También las letras de la palabra del nombre en hebreo también están relacionadas con la palabra gracia. Y vamos a irnos en este momento a un poco a la historia en Génesis. El último versículo de Génesis 5 dice así, refiriéndose al padre de Noé. Le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso, por eso le pusieron Noé, de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces los padres de Noé, en primer lugar, estaban conscientes del problema que tenía la humanidad en ese tiempo debido al pecado. En segundo lugar, estaban también con una visión de lo que querían de ese niño, que les diera descanso, que es lo que significa su nombre. Y luego dicen los siguientes versículos del capítulo 6, del 5 en adelante. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Vemos entonces de que el problema de la humanidad está adentro, y el cambio que necesitamos es entonces de adentro de los corazones. El problema del hombre es el pecado. Dios mira lo interior, no como la humanidad que se guía más que todo por lo exterior, por las apariencias. Luego dice, le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Vemos los sentimientos de Dios aquí. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Vemos entonces aquí los sentimientos de un Dios creador que ama su creación, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios es santo, es justo, nos ama, pero también hay un pago del pecado. Tuvo la decisión entonces aquí de destruir, iba a venir un diluvio en los días de Noé, pero miremos lo que el Señor mira en Noé. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Le agradó al Señor. Sabemos de que lo que agrada, la fe es lo que agrada al Señor. Dice el versículo anterior, sin fe es imposible agradar a Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, perfecto entre sus contemporáneos o sus generaciones. Noé andaba con Dios. Entonces vemos que era un varón que se comportaba en una forma muy diferente, se portaba
justo, con obras justas, por tener fe. Era perfecto, o sea, íntegro. La palabra íntegro se refiere a alguien que coincide lo que habla con sus hechos. Era íntegro y andaba con Dios. Andar con Dios significa tomar a Dios en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. Como sabemos, nuestra vida es un caminar que tenemos nosotros que tomar en cuenta a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todo el tiempo, en todo lugar y en toda situación. El problema entonces del ser humano es el pecado que está adentro de él. Noé entonces, en primer lugar, creyó en Dios, tuvo una revelación personal de Dios, caminó con él y Dios le reveló lo que iba a hacer, le reveló sus planes y le dijo qué debería de hacer, le dio un trabajo y él tuvo que accionar, le dijo que hiciera una arca, o sea, un barco, le dio el material, el tipo de madera que tenía que ser tratada la madera adentro y afuera contra el agua, los compartimientos que debía de tener, los alimentos que debería de ingresar y las medidas exactas, estrictamente tenían que ser y tenía que seguir instrucciones. Caminar con Dios entonces significa seguir instrucciones estrictamente, obedecer la voluntad de un Dios que nos ama, que tiene gracia y misericordia y que lo hace todo por amor. Entonces nos había dicho nuestro primer versículo, el versículo número 7, que Noé con temor preparó el arca. Entonces él creyó que iba a venir un juicio. Él no lo tomó en broma, no lo tomó en otra forma, sino con temor aparejó el arca de algo que no se veía. Y dice aquí, para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Entonces, ante el mensaje de salvación, o se salva la persona que escucha, si cree, o no se salva, se condena si no cree. El que cree es salvo y el que no cree es condenado, como le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Hay una herencia que consiste en la justicia o la justificación de todo aquel que cree, de todo aquel que pone su fe y su confianza en el Señor. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí viene el juicio sobre este mundo que tenía corrupción, que tenía violencia, que tenía incredulidad, que había escuchado la prédica. O sea que sabemos de que Noé predicó y Noé también modeló con su ejemplo, porque él caminaba con Dios, no solamente hablaba, sino que vivía el mensaje que predicaba, y solamente su familia entró, porque él tenía buen testimonio ante la familia. Nosotros necesitamos también que nuestros hijos, nuestra familia, mire en nosotros, en nuestra casa, una conducta diferente. Dice Lucas 17, 26 y 27, tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, ellos estaban viviendo algo cotidiano y no se apercibieron de que iba a venir un día
de juicio, iba a venir castigo sobre la humanidad según la predicación que habían escuchado de Noé. Entonces, para terminar, vamos a ver que la fe básicamente tiene que ver con poner nuestra confianza en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Tenemos que tener un encuentro personal con Dios, conocerle, caminar con Él en nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestra vida, eh, como lo hizo Noé, saber que Dios nos ama, Él tiene misericordia, pero al mismo tiempo Él es un Dios justo, Él es un Dios santo que aborrece el pecado, que ama al pecador, y nosotros tenemos que tener una vida diferente, aprender a caminar con Dios, a seguir las instrucciones, como lo hizo Noé, siguió estrictamente las instrucciones de Dios. Nosotros tenemos las instrucciones en la palabra de Dios, ahí nos dice cómo comportarnos, construir el arca ahora sería, en primer lugar, el arca es Cristo. Todo aquel que se refugie en Él, que crea en Él y que confíe en Él, es salvo, no solamente de los juicios que vienen, sino también del juicio final. Pero también construir el arca puede ser construir nuestra vida espiritual basada en los principios y valores de la palabra de Dios, en nuestra vida individual, matrimonial, familiar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en todo lugar. La fe, entonces, ya para terminar, la fe es una experiencia en nuestro corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Tenemos que hablar que tenga relación con lo que dice la palabra de Dios, y la fe es acción también, como nos lo enseña Noé. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida espiritual, que sea para edificación de tu fe, que te acerques más al Señor y que seas bendecido con gracia y con paz. Te invito a escuchar otra vez este video, a compartirlo con los demás. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic para recibir las notificaciones. Amén.